Casi nunca menciono el nombre del título del mensaje, pero esta mañana se llama La palabra y la oración. La palabra y la oración. Dios Padre nos dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que sea, y os será dado para ti. En Juan 15:7 nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. La conexión vital entre la palabra y la oración es una de las lecciones más simples y tempranas de la vida cristiana. Como dijo un nuevo converso: cuando oro, hablo a mi Padre. Cuando leo, mi Padre me habla. Antes de la oración es la palabra de Dios la que me prepara para ella, revelando lo que el Padre me ha dicho que pida. En la oración es la palabra de Dios la que me fortalece al dar a mi fe su fundamento para pedir. O sea, a nuestra fe nos dice qué decir cuando estamos pidiendo a Dios Padre. ¿Cuántos cuando hacemos oración pidemos a Dios que se haga su voluntad? Ahora va a haber una pregunta más adelante, pero la voy a hacer ahorita de una vez. Pero ¿cuántos de veras sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos en realidad sabemos cuál es la voluntad de Dios? Muchas de las veces queremos recibir lo positivo, ¿verdad? Para el que nosotros queremos oír algo bonito de parte de Dios. Esa es la voluntad de Dios, es lo que pensamos rápidamente. Pero no es así, no es así. Oye, vamos a seguir adelante. Mientras que vamos a estar en ese mensaje, voy a hacer unas pequeñas oraciones para lo que estamos estudiando, lo que estamos recibiendo esta mañana. Y después de la oración es la palabra de Dios la que me trae la respuesta, porque a través de ella el Espíritu me muestra que ha escuchado la voz del Padre. La oración no es un monólogo, sino que un diálogo, es entre Padre y ustedes, nosotros. La voz de Dios es respuesta a la mía, y su parte es lo más esencial, lo más necesario. Escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad de que Él escuchará la mía. Escucha y oye. Daniel 9:8: inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Padre, no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti. No es por nuestros propios méritos, sino por tu gran compasión. Escucha mi oración. Salmos 17:1 nos dice: oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, a mi súplica. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Escucha mi clamor. Salmo 5:2: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque es a ti a quien oro. Son palabras que Dios habla al hombre, así como palabras que el hombre le habla a Dios. Su escuchar dependerá de la nuestra. En la medida en que su palabra encuentre entrada en mi corazón, mis palabras tendrán efecto en él. A medida como sus palabras encuentren entrada a mi corazón. Estoy hablando de las palabras de Dios Padre, que se encuentran ¿dónde? ¿Dónde se encuentran las palabras de Dios? Es en la Biblia, en su escritura, en la santa palabra. Mientras que haya entrada de esas palabras en nuestro corazón, tienen efecto en él.
Lo que las palabras de Dios son para mí es la prueba de lo que Él es para mí. Y también de la rectitud de mi deseo en Él, en la oración. Rectitud es dirección, guianza. Jesús señala este contexto como su palabra. Y nuestra oración cuando dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se hará por ti. La profunda importancia de esta verdad se hace evidente a medida de que notemos la otra expresión de la que se toma esta. Más de una vez Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. En Juan 15:4 nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Su permanencia en nosotros fue el completo y la corona de nuestra permanencia en Él. Pero aquí en lugar de permanecer en mí y yo en vosotros, Él dice, tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Sus palabras que permanecen son equivalente a su permanencia. ¿Qué imagen se nos abre aquí del lugar que las palabras de Dios en Cristo deben de tener una nueva vida espiritual? Especialmente en la oración. Por sus palabras el hombre se revela. Por sus promesas se entrega a sí mismo. Y nos atamos a aquel que recibe sus promesas. En sus mandamientos expone su voluntad. Allí, en sus mandamientos, expone su voluntad. Y aquel que recibe sus promesas busca hacerse dueño de aquel que su obediencia reclama para guiarlo y usarlo como si fuera parte de sí mismo. Es a través de nuestras palabras que el Espíritu tiene comunión con el Espíritu y el Espíritu de un hombre pasa a otro. Es a través de las palabras de un hombre escuchadas y aceptadas, retenidas y obedecidas que puede impartirse a otro. A nivel humano todo esto se hace en un sentido muy relativo y limitado. Nosotros mismos ponemos ese límite. Pero cuando Dios, el ser infinito, en quien está la vida y el poder, el espíritu y la verdad, en el sentido más profundo de las palabras, se habla a sí mismo en sus palabras. O sea, Dios Padre, a través de nuestras oraciones, si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, a través de nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestro hablar con Él, se está hablando a sí mismo. Por eso es muy necesario alejarnos de la carne y todo el tiempo permitir a Dios que obre a través del Espíritu Santo que está en nosotros, Él realmente se da a sí mismo su amor y su vida, su voluntad y su poder a aquellos que reciben las palabras de una manera integral. En cada promesa se incluye a sí mismo para que podamos aferrarnos a ella con confianza. Nos aumenta nuestra fe, nos incrementa nuestra fe cuando nos damos cuenta que está funcionando de tal manera. Y en cada mandamiento se pone a sí mismo para que podamos compartir con Él su voluntad. Amén. No se me van a dormir. Yo sé que está interesante, pero a veces de todas maneras da sueño. Especialmente si se levantaron a las 4:30 de la mañana. Como Sambar, y nosotros nos levantamos a las 4:30 de la mañana los domingos. Su santidad y su perfección. Y la palabra de Dios nos da a Él mismo. En su palabra, Dios nos da a Él mismo.
Jesucristo. Es viviente, eficaz. Su palabra es nada menos que el Hijo eterno Jesucristo. Y así todas las palabras de Cristo son las palabras de Dios llenas de vida vivificante y con poder divino. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Acababa de hablar de la carne hace un momento. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquellas personas que estudian y observan la discapacidad de la auditiva, o sea, el oír, nos dicen que se depende del poder de hablar, la audición. Que la pérdida del oído en ciertos niños cuando los están viendo, enseguida se les pierde el hablar también. Esto es cierto en un sentido más amplio, así como escuchamos, así hablamos. Esto es cierto en el sentido más elevado de nuestra comunión con Dios, orar, expresar ciertos deseos y apelar a ciertas promesas. Es algo fácil y puede ser aprendido por cualquiera a través de la sabiduría humana, la sabiduría de carne. Pero orar en el Espíritu y hablar las palabras que alcanzan y toquen a Dios, que afecten e influyan a los poderes del mundo invisible. Tal oración y hablar dependen completamente de que escuchemos la voz de Dios. En la medida en que escuchamos la voz y el lenguaje de Dios, habla en las palabras de Dios, recibimos sus pensamientos, recibimos los pensamientos de Dios Padre, su mente, su vida. En nuestro corazón aprendemos a hablar en la voz y el idioma que Dios prepara, que Dios escucha. Es el oído del aprendiz, despertado mañana tras mañana. El que prepara para que la lengua de los eruditos, o sea, las personas que conocen con amplitud a Cristo Jesús, que hablen con Dios, así como los hombres. Isaías 54 nos dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Escuchar la voz de Dios es algo más que el estudio reflexivo de la palabra de Dios. Puede haber estudio y conocimiento de la palabra en lo que hay muy poca comunión con Dios en realidad. Pero también hay una lectura de la palabra en la presencia misma del Padre y bajo la guía del Espíritu Santo, en la que la palabra se convierte para nosotros en un poder vivo de Dios mismo. Puede ser para nosotros la voz misma del Padre, una especie de comunión personal con Él. Es la voz de Dios entrando en el corazón, la que trae bendición y fortaleza, despertando la respuesta de una fe viva que se remonta nuevamente a Dios. Al escuchar esta voz que nos da el poder tanto de obedecer como creer, o sea, cuando escuchamos la voz de Dios, casi que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para hacer obediencia. Es automático escucharlo y obedecer. Lo principal no es saber lo que Dios ha dicho que debemos hacer, sino que Dios ya lo dijo, ya lo ha dicho. No es la ley o el libro, no es el conocimiento de lo que es correcto, lo que obra la obediencia, sino la influencia personal de Dios en cada persona a través del Espíritu Santo.
Aún así, no es el conocimiento de lo que Dios ha prometido, sino la presencia de Dios lo que despierta la fe y la confianza en la oración. Es solo en la plena presencia de Dios que la desobediencia y la incredulidad se vuelven imposibles. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se lo hará por ti. ¿Puedes ver lo que esto significa? El Salvador se da a sí mismo. Debemos tener sus palabras en nosotros, aceptadas en nuestra voluntad y vida y reproducidas en nuestro carácter y conducta. La manera como nos comportamos. Debemos tenerlas morando dentro de nosotros, las palabras. Toda nuestra vida es una exposición continua de las palabras que están dentro y las que nos llenan a cada uno de nosotros. Las palabras que revelan a Cristo en su interior y nuestra vida que la revela al exterior. A medida que las palabras de Cristo entren en nuestro corazón, se convierten en nuestra vida e influyen en ella. Nuestras palabras entrarán en su corazón e influirán en él. Unas palabras bien importantes que les voy a decir. Cristo no es parte de mi vida. Cristo es mi vida. Y es lo que quiere Dios Padre ser para ti. Él quiere ser tu vida. No quiere ser parte. Nosotros tratamos de encerrar a Dios Padre en una cajita. Le damos una categoría. Muchas las veces decimos con aquella confianza, voy a ser a Dios Padre número 1. Voy a ser a Dios Padre primero en mi vida. Si escuchas bien lo que estás diciendo, lo estás poniendo en una cajita, encerrándolo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en comparación a una lista que tienes. Cuando Dios no debe ser parte de una lista, Él debe ser único. Único. No debe haber nadie, alguien más que se compare o alguien más que exista en esa lista. Dios debe ser Dios Padre, como les dije ahorita. Dios no es parte de mi vida. Él es mi vida. Mi oración, tu oración, dependerá de tu vida. Lo que las palabras de Dios son para ti y para mí, mis palabras serán para Dios y en Dios. Es casi tan simple como si hago lo que Dios dice, Dios hará lo que yo le pido. No estoy diciendo que es un genie, absolutamente no. Recuerden, si yo hago lo que Dios me pide, Dios va a hacer lo que yo le pido, que es la voluntad de Dios. Qué bien entendieron los santos del Antiguo Testamento en esta conexión con las palabras de Dios y las nuestras. Y cuán gran y verdaderamente la oración por ellos fue la respuesta amorosa a lo que habían oído hablar a Dios. Si la palabra era una promesa, contaban con Dios para hacer lo que Él había hablado. Haz lo que prometiste. 2 Samuel 7:25. Y ahora, oh Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa, y haz según has hablado. 2 Samuel, poquito más adelante, 7:29. Y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendecida para siempre la casa de tu siervo. En Lucas 2:29, ¿recuerdan a Simeón que habló y que dijo?
Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Salmo 119, 169. Que llegue mi clamor a ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento, conocimiento, sabiduría. Con tales expresiones mostraban que lo que Dios prometió era la raíz a la vida de lo que repetían en oración, lo que decían seguido en la oración. Si la palabra era un mandamiento, simplemente hacían lo que el Señor hablaba. Así que Abraham se fue como el Señor había hablado. En Génesis 12:4, entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho, le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Su vida era comunión con Dios en un intercambio de palabras y pensamientos. Lo que Dios habló, ellos lo oyeron y lo hicieron. Lo que hablaron, Dios lo escuchó y lo hizo. En cada palabra que nos habla, Cristo se entrega a cumplirla por nosotros. Un aplauso a Jesucristo. Amén. Amén. Cristo se entrega a cumplirla por nosotros. Por cada palabra, Él pide nada menos que demos toda nuestra persona para guardar esa palabra y recibir su cumplimiento. Si mis palabras permanecen en ti y en una condición simple, es una condición simple y clara. En sus palabras se revela su voluntad. A medida de que las palabras permanecen en mí, su voluntad gobierna en mí. Mi voluntad se convierte en una vasija vacía que su voluntad, la voluntad de Dios Padre, llena a esa vasija. El instrumento voluntario que su voluntad, voluntario, nos hacemos disponibles para Dios y Él hace en nosotros su voluntad. Él llena mi ser interior. En el ejército de la obediencia y la fe, mi voluntad se fortalece y se lleva en una armonía interior más profunda con Él. O sea, hay armonía, hay alegría, hay gozo. Él puede confiar plenamente en que no hará nada más que lo que Él quiere hacer. No tiene miedo de dar la promesa. Si mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se hará por ti. A todos los que creen y actúan de acuerdo con esta promesa, Él hará la realidad. Mis hermanos y hermanas, está claro que mientras hemos hecho plegarias, peticiones, hemos tenido nuestras oraciones muchas veces sin respuesta. ¿Saben por qué? Porque muchas las veces hacemos oración con una sumisión nada más imaginada de lo que es la sabiduría y la voluntad de Dios. O sea, nada más nos imaginamos, no estamos concretos en lo que es la voluntad de Dios. Nada más nos imaginamos que esta es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿No es esta la verdadera razón que nuestra propia vida espiritual débil sea la causa de nuestras oraciones débiles? La palabra que viene a nosotros de la boca de Dios puede hacernos fuertes y por eso debemos vivir la palabra de Cristo amada, vivida, morando en nosotros, convirtiéndose a través de la obediencia y la acción en parte de nuestro propio ser, que nos hace uno con Cristo y nos capacita espiritualmente para tocar y aferrarnos a Dios.
todo lo que el mundo pasa es que hace la voluntad de Dios, que hace que la voluntad de Dios permanezca para siempre. Entreguemos nuestro corazón y nuestra vida, las palabras de Cristo, las palabras en las que Él se da a sí mismo, el Salvador viviente y personal. Entonces sus promesas serán nuestra rica experiencia. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y os será hecho. Bendito Señor, hoy me has revelado de nuevo por qué mi oración no ha sido más creyente y prevalecente. Estaba más ocupado hablándote que tú hablándome a mí. Había olvidado que el secreto de la fe en la oración es relativo a la palabra viva que mora en mi alma. Amén. Bendito Señor, gracias que tu palabra nos ha enseñado tan claramente. Todos deben ser rápidos para escuchar y lentos para recibir. Santiago 1:19 nos dice: esto lo saben, mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. No te apures en tu oración a decir nada delante de Dios. Eclesiastes 5:2 nos dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Señor, escúchame, que es solo cuando tu palabra es apropiada en mi vida, que mis palabras pueden ser abrazadas por ti, que tu palabra, si es un poder viviente dentro de mí, obrará su poder contigo. Lo que tu boca ha hablado, tus manos lo realizarán. Señor, líbrame del oído incircunciso. Dame un oído abierto de alumno, despertado mañana tras mañana para escuchar la voz del Padre, aun cuando hablas solo lo que oyes. Que mi hablar sea el eco de tú hablarme. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Cuando Moisés, voy a repetir nuevamente, nos ponemos de pie, por favor. Cuando Moisés entró en el tabernáculo de la reunión para hablar con él, oyó la voz de uno que le hablaba desde arriba del propiciatorio. Número 789, al entrar Moisés a la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines. Así él le habló. Señor, que sea también con cada uno de nosotros, que así sea también con cada uno de nosotros, que nuestras vidas sean una vida y un carácter que llevan la marca, que tus palabras permanecen y sean vistas en ella. Que sean la preparación para la bendición completa. Pide lo que quieras y se hará por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso a Jesucristo. Amén. Le voy a pedir a nuestros intercesores que pasen al frente, por favor, y si hay alguien que tiene necesidad, cualquiera que sea, cualquier necesidad que tengan, muchos de nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y ver si las oraciones que estamos haciendo son de tal manera como fueron descritas esta mañana. A lo mejor necesitamos hacer una petición para eso. Nuestros intercesores orarán contigo por cualquier cosa que tengas, cualquier dificultad. Háblales con confianza, ellos entenderán. Por favor, tomen la mano de alguien cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su voz sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden, nuestros amigos, mis hermanos y hermanas, que nuestra misión continúa, es constante todo el tiempo. Yo les deseo las bendiciones de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que la bendición de Él abunde en cada uno de ustedes, que tengan un excelente día en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.